Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amado hermano. Bienvenido una vez más. Damos gracias a Dios de que tenemos la oportunidad para meditar en su preciosa palabra. El día de hoy vamos a continuar desarrollando el tema El estado eterno, así como está escrito. En programas anteriores estábamos diciendo que todo ser humano ha de estar en algún lugar en la eternidad, pero que al considerar todas estas cosas, es importante que no cometamos el error de confundir existencia con vida. Existir por la eternidad, dijimos, es una cosa, y tener vida eterna es otra muy distinta. Es necesario, pues, que comprendamos ampliamente que tener existencia eterna no es lo mismo que tener vida eterna. Y dijimos que para entender mejor esto, debemos tener claro dos cosas. Número uno, ¿qué es la vida? Y número dos, ¿qué es la muerte? En el programa anterior, concluimos en la meditación de lo que es la vida, así como está escrito. En el programa el día de hoy, vamos a comenzar a considerar ¿qué es la muerte? Así como está escrito. Hermano mío, muchas veces nos retraemos cuando un niño o alguna persona nos pregunta, ¿qué significa morir? Tenemos dificultad para afrontar el tema. No queremos hablar del tema. No queremos ni siquiera pensar en el tema. Y es que nos aterra pensar en la muerte de alguien a quien amamos. Muchas veces mejor, obviamos el tema. Honestamente quiero decirles que a muchos de mis hermanos en la iglesia no les gusta tampoco cuando predico acerca de la muerte, y ya me lo han dicho. A mi familia no les gusta tampoco cuando hablo con naturalidad acerca de mi propia muerte. En realidad, si ustedes me preguntan, hermanos míos, si quiero morir, tengo que confesarles que no, en ninguna manera anhelo morir. Me gusta la vida y agradezco a Dios por cada día que Él me da en esta tierra. Sin embargo, sé que si nuestro Salvador Jesucristo no regresa pronto, el tiempo de morir ha de llegar. Pero ahora en Cristo Jesús, honestamente, morir no es algo que me asuste. Y es que por la fe usted y yo podemos decir como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, la muerte es el enemigo común en todas las personas y en todos los lugares. La muerte, es un enemigo común para todos. Las personas tienen muchas preguntas acerca de la muerte. Y quiero decirles, hermanos míos, que todas estas preguntas tienen respuesta en la palabra de Dios. ¿Qué hay después de la muerte? Aquí las personas están pensando en la existencia, ya que casi todos cometen el mismo error de confundir existencia con vida. Otra pregunta que también muchas personas, se hacen es, ¿será que volveremos a ver a nuestros seres amados que murieron? Hermanos, todos nosotros en determinados momentos, tal vez un poco después del fallecimiento de un amigo o de una persona querida, tenemos la sensación de un vacío en el corazón, un sentimiento de soledad que nos envuelve y que nos concientiza sobre el final de la vida o de la existencia, en esta tierra. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la muerte?
Porque recuerde, queremos meditar en todos estos temas, pero así como está escrito. Una de las cosas que la Biblia nos dice acerca de la muerte es que en ninguna manera la muerte es aniquilación. La muerte no es el fin de la existencia. Nada deja de existir, ni el espíritu ni la materia. Muerte es simplemente separación bíblicamente hablando. La Biblia entonces presenta la muerte como una separación. Ya hemos hablado de la muerte física, que es la separación del cuerpo con el alma. Esto es muerto en sí mismo. Hay una parte de nosotros que es separada de nosotros mismos, y esto es muerte física, separación del alma con el cuerpo. Pero también tenemos la muerte espiritual, que no es otra cosa sino la separación del hombre con Dios. Esto es muerte para con Dios. Luego tenemos la muerte segunda, que es la separación con Dios eternamente. Esto es muerto sin ninguna esperanza. Hermanos, tenemos que asimilar que la muerte en toda su expresión es el resultado del pecado. Por eso Romanos capítulo 6 y versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. La muerte viene como consecuencia del pecado. Todos los seres humanos estamos sujetos a la muerte porque todos los seres humanos hemos pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De manera, hermanos míos, que la muerte está latente en todos los hombres por causa del pecado. Y es que Dios advirtió al primer humano que el castigo por la desobediencia, o sea, por el pecado, sería la muerte. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2 y verso 17. La palabra del Señor nos dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, está hablando Dios al hombre, al primer hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Adán desobedeció, él experimentó muerte inmediata que provocó que se escondiera de Dios. ¿Pero qué clase de muerte fue esta? Bueno, cuando él pecó, cuando él desobedeció, él experimentó la muerte espiritual inmediatamente. Había algo ya entre él y Dios. Había separación entre él y Dios. Y esto pues le llevó a esconderse de Dios. Génesis capítulo 3 y versículo 8 nos dice la palabra de Dios. Y oyeron, hablando de Adán y Eva, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, nos dice la Escritura, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron ahora. Se escondieron ahora que habían pecado. Se escondieron ahora que se avergonzaban. Se escondieron ahora que había una separación entre ellos y Dios por causa del pecado, porque antes no se escondían, porque antes no había esto entre Dios y ellos, pero ahora se escondían. De manera que cuando Adán desobedeció, él experimentó la muerte espiritual inmediatamente, pero más tarde, años después, Adán experimentó la muerte física. La separación en sí mismo, la separación de su alma con su cuerpo. Génesis capítulo 5, verso 1. Y fueron todos los días que vivió Adán, dice la palabra, 930 años, y murió. La muerte es la separación en sí mismo.
hay una parte del ser que se separa. Recuerde que un ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y cuando aquella parte espiritual se separa de la parte material, eso es muerte. La separación es muerte física. Ahora bien, en la cruz el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, también experimentó la muerte física, pero de una manera sustitutiva, ya que él no había pecado. Pero él gustó la muerte por todos nosotros, como la palabra de Dios nos lo dice. Él murió en lugar de nosotros. Mateo 27:50 nos dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado, a gran voz entregó el Espíritu. Hubo una separación entre su parte material y su parte espiritual. Y luego Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice la palabra de Dios, hablándonos de lo mismo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La muerte de Cristo fue la gracia de Dios manifestada a favor de los hombres. De manera que el segundo Adán murió, gustó la muerte, pero de una manera sustitutiva, porque él estaba pagando por todos nuestros pecados. Por eso Isaías capítulo 53, verso 4 al 6, nos lo aclara. Ciertamente, dice la palabra, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado de Dios. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, nos dice la palabra del Señor, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego nos aclara, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos separamos de Dios, nos perdimos. Estábamos separados de Dios por causa del pecado. Cada cual se apartó por su camino, dice la palabra. Mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. De manera, hermanos míos, que Jesucristo entonces demostró su poder sobre la muerte y el pecado, levantándose de entre los muertos el tercer día, como la palabra de Dios nos lo declara ampliamente. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, escuche esto, por la resurrección de entre los muertos. Y luego Apocalipsis capítulo 1, verso 18, hablando el Señor Jesucristo mismo, nos dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Nuestro Señor Jesucristo ha vencido la muerte. Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Y todos aquellos que creen en Él tienen también vida eterna en Él. Esto nos lo declara la palabra del Señor. Hermanos, por causa de Cristo, la muerte es un enemigo real, es verdad. Pero la muerte también es un enemigo derrotado. Cristo derrotó la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 al 58, nos habla, hermanos, de aquella gloriosa esperanza que todos tenemos o debemos de tener, debemos de saber ahora que estamos en Cristo Jesús. Nos dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual, nos dice, no es primero, sino lo animal,
Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, esto es Adán. El segundo hombre, que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es del cielo, porque Él vino del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Así como es Adán, así hemos sido todos los que venimos de Adán. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como es Jesucristo, así en esa misma posición tenemos todos aquellos que estamos en Él, o que hemos sido puestos en Él mediante la fe. Y luego añade el apóstol Pablo: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hermanos, qué declaración más hermosa tenemos en la palabra de Dios. Pero luego añade: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y luego dice el apóstol: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Aquí está hablando dormir como morir. Pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario, añade el apóstol, que esto corruptible, esto nuestro cuerpo que está sujeto a corrupción, se vista de incorrupción. Y esto mortal, esto nuestro cuerpo que es mortal, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y luego el apóstol Pablo, como en un grito de alabanza, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ya dijimos que el pecado es posible en todos porque todos hemos pecado. Por eso, la muerte, hermanos, es en todos. Porque al haber pecado todos, pues la muerte tiene poder sobre todos. Pero en Cristo Jesús hemos sido libertados del poder del pecado y de la ley. Por eso el apóstol dice en el verso 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¡Qué bueno, hermanos! Así que, dice el apóstol: hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué interesante declaración! La muerte es real. La muerte es consecuencia del pecado, porque todos hemos pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha librado del poder de la muerte, y la muerte es ahora un enemigo que ha sido derrotado. Ahora, hermano, eso es lo primero que tenemos que saber. La muerte, hermanos, es separación, no es otra cosa. Y ya hemos hablado de la muerte espiritual, que es la separación del hombre con Dios. La muerte física, que es la separación en sí mismo, es la separación de una parte de nuestro ser, la parte espiritual con la parte material. Y también hemos considerado la muerte segunda, que es la separación de la persona con Dios por toda la eternidad. Ahora, hermanos míos, una segunda cosa que debemos de saber de la muerte es que no hay un estado intermedio entre la existencia actual y la eternidad. No hay un estado intermedio. Esto quiere decir que no hay un purgatorio. Dos preguntas con relación a esto. ¿Qué es el purgatorio? Para aquellos que se preguntan qué es el purgatorio, quiero decirles que de acuerdo con la Enciclopedia Católica,
El purgatorio es un lugar o condición temporal de castigo para aquellos que, dejando esta vida en la gracia de Dios, no se encuentran enteramente libres de pecados veniales o no han pagado totalmente a satisfacción sus transgresiones. Murieron, pero todavía deben algo por el pecado. Entonces, para resumir, en la teología católica, el purgatorio es un lugar donde va el alma cristiana después de la muerte para purificarse de pecados que no habían sido totalmente pagados durante la vida. Ahora, una pregunta que cae por su peso es, ¿esta doctrina del purgatorio es de acuerdo a la Biblia? Absolutamente no. Quiero decirles, hermanos míos, que la declaración bíblica es que Jesús murió para pagar la pena por todos, absolutamente todos nuestros pecados. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, verso 8. Nos dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También examinábamos Isaías 53, verso 4 en adelante, que nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Cristo murió por todos nuestros pecados, molido por nuestros pecados, dice Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Escuchó, estimado oyente? Absolutamente todos nuestros pecados fueron sobre Cristo, y Cristo murió y pagó por todos nuestros pecados. Jesucristo, sufrió por nuestros pecados, para que pudiéramos ser librados completamente de la condenación. No, Jesucristo no nos salva a medias. No, Jesucristo no nos perdona a medias. La limpieza de los pecados por la sangre de Cristo es total, completa. Es decir, que debemos sufrir la paga por nuestros pecados. Es decir, que el sufrimiento de Cristo no ha sido suficiente. Y esto, hermanos míos, no es así bíblicamente hablando. Todavía hay más que vamos a hablar de todo esto, pero lamentablemente nuestro tiempo se ha terminado en el programa de hoy. Pero yo le invito para que juntos continuemos meditando en todas estas cosas en nuestro próximo programa. Hasta pronto y que Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.